Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al embajador Stefano Gatto. Él es embajador de la Unión Europea en Guatemala. Es economista por la Universidad Bocconi de Milán, licenciado en Historia por The Open University en el Reino Unido y tiene un máster en Derecho Europeo por el Instituto de Administración Pública de Luxemburgo. Embajador Gatto, bienvenido a Razón de Estado. Gracias, man. No le digo bienvenido a Guatemala porque usted ya tiene tiempo de estar por acá viendo, correcto. como decimos aquí, el desmadre, Chapín. Embajador, empecemos hablando un momento del esfuerzo que está haciendo Fundación Libertad de Desarrollo para organizar una cumbre, un encuentro ciudadano al que vienen casi 20 entre presidentes en funciones y expresidentes y personalidades de muy alto nivel de Iberoamérica, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el secretario de la OEA, entre otros. Viene un personaje como Moisés Naim y autoridades que están en funciones y que ya salieron de agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos y representantes del Departamento de Estado. ¿A qué cree usted que se debe el interés que todos estos personajes de Iberoamérica han tenido sobre el tema de la integración económica de Centroamérica? ¿Por qué? Mira, yo creo primero que ese tipo de eventos no es para elogiarle a usted como organizador, pero yo creo que este tipo de eventos en un ambiente como el guatemalteco siempre son muy bienvenidos porque amplían el espectro, el horizonte del debate, que a veces se queda un poco encerrados en ideologías un poco caducas. Yo creo que interés sobre Centroamérica, a veces los que nos ocupamos de Centroamérica hace tiempo, muchas veces entramos en esa lógica de dinámica, decir, no, Centroamérica es pequeña, Centroamérica no interesa, Centroamérica... No es verdad, en el mundo global todos los escenarios tienen su relevancia. Yo creo que la experiencia de los últimos años ha demostrado claramente que Centroamérica tiene un rol estratégico muy importante, no solo en el comercio mundial, por el Canal de Panamá, el tema de migración, los temas menos agradables de otro tipo de tráficos, pero Centroamérica está ahí. Está ahí y es importante que Centroamérica pueda encontrar un camino de gobernanza, de integración, de gobernabilidad que sea satisfactorio, primero para los ciudadanos de Centroamérica, pero que también permita alcanzar ciertos equilibrios. Y cuando usted dice Centroamérica, claro, daría la impresión que funcionamos como una comunidad o como una unión, lo cual no es así. Cada país de esta región va por su lado. Tenemos algún nivel de coordinación, pero es muy marginal todavía y sin duda alguna, como usted dice, somos una región que tiene una función estratégica, como usted hizo, sobre todo para temas que no son tan agradables, como es el narcotráfico, migración ilegal y otros problemas. Pero al final, embajador, la realidad es que los números sociales de Centroamérica, digamos, separamos Costa Rica y Panamá, que lo han hecho bastante mejor, pero sobre todo Costa Rica es parte de un vecindario muy mediocre, muy atrasado, con muchos problemas de Estado, en la sociedad y sobre todo problemas sociales y económicos. Entonces, al final, la región, somos una zona muy disfuncional y eso no nos facilita un crecimiento económico robusto. ¿Cómo vería la Comunidad Europea el que Centroamérica, los presidentes de hoy, que los presidentes democráticos tienen visión de Estado, tienen la capacidad y pueden tener el liderazgo para decir, se integra la Unión Centroamericana y nos convertimos pues, en eso, en una integración económica? Mire, nosotros como europeos hemos apostado a una Centroamérica unida hace tiempo. Nuestros procesos, paradójicamente, empiezan al mismo tiempo. El nuestro fue mucho más rápido, por razones históricas, pero hemos concluido un acuerdo de asociación con Centroamérica en el año 2013, que nos va bastante bien y cuyo propósito no es tanto fomentar el comercio entre las partes, cuanto ayudar a Centroamérica a seguir un proceso de integración que sea más ambicioso y que entonces toque aspectos que van más allá del mero comercio de bienes, que sea realmente una... Entonces ahí no es tanto de... ¿Qué cosa concreta podría hacer usted como embajador de la Comunidad Europea para el proceso de integración? El proceso de integración lo estamos apoyando. El primer apoyo es el espacio abierto de intercambio que tenemos entre la Unión Europea y Centroamérica. Los productos guatemaltecos están entrando ya en Europa con mucha más fuerza que lo hacían antes del acuerdo, pero sobre todo es la experiencia de integración entre diferentes países. La diferencia entre Europa y Centroamérica, nosotros somos 27 países de culturas y lenguas diferentes. Centroamérica tiene
aparentemente mucha más unidad y convergencia. Tiene también problemas comunes. Pero tenemos mucho de experiencia acumulada en este negocio de estar juntos. Para nosotros son 60 años complejos. Ahora mismo no le escondo que como Unión Europea estamos pasando un momento complejo. Sí. Acabamos de perder por primera vez un miembro muy importante, Gran Bretaña. Eso evidentemente no es un desarrollo muy favorable. Es un desarrollo que para nosotros es una especie de derrota. ¿Y usted cree que eso sea reversible, que en un momento determinado, cuando se limen las diferencias, el Reino Unido pueda regresar? En este momento no veo eso veo pasar. El asunto ha sido muy divisivo primeramente dentro de Gran Bretaña. La sociedad se ha dividido sobre ese tema, porque se ha presentado también una versión de la Unión Europea un poco panfletaria, un poco grotesca. La Unión Europea no es la que se contó en la campaña electoral. Pero es cierto que estamos en un momento de gran cambio de los escenarios internacionales y nosotros como europeos estaríamos actuando como muy ingenuos si dijéramos no pasa nada, nosotros estamos tranquilos, estamos fuertes, estamos ricos. Nuestra región es una región de poblaciones menguantes, muy mayores. Necesitamos la integración, necesitamos el multilateralismo, porque solo ligados al resto del mundo podremos seguir prosperando en un futuro. Por eso la nueva Comisión Europea, que acaba de entrar, la señora von der Leyen, la nueva presidenta de la Comisión Europea, ha puesto al centro de su programa el redefinir las reglas de funcionamiento en favor de los ciudadanos, para entender cómo podemos aprovechar mejor las oportunidades que existen en el mundo para que nuestros ciudadanos europeos puedan redundar. Embajador Gatto, no cabe duda que estamos viviendo una era muy compleja en el mundo. La economía no está siendo suficiente para generar todas las oportunidades y los ingresos que respondan a las expectativas de la gente. Esto está pasando en Europa, en Estados Unidos. Imagínense cómo está el resto del mundo. Las dinámicas en Medio Oriente, las posiciones geopolíticas de Rusia, de China, el fenómeno Venezuela en América Latina. O sea, tenemos conflictos que, como somos las generaciones hoy presentes a las que nos toca vivirlo, pues lo sentimos muy fuerte, muy cerca. La era exponencial en la tecnología agrega un ingrediente que acompleja más este escenario global. Anímese a decir si usted ve que Centroamérica tiene futuro, cada país en lo individual, con el poco crecimiento económico, las soluciones tímidas, marginales que estamos logrando implementar para resolver nuestros problemas profundos. Y si no cree usted también que la verdadera salida para Centroamérica es hacer una integración económica y convertirnos en un mercado de 50 millones de seres humanos en medio millón de kilómetros cuadrados. No, obviamente yo soy integracionista, soy europeísta y regionalista, creo en la integración regional. Ahora mismo está un poquito bajo ataque el concepto de integración regional, pero es que se ataca por un lado que no es el correcto. Exacto, así es. Porque realmente las sinergias, los espacios de aprovechamiento son enormes. Centroamérica, está claro que Centroamérica no tiene exactamente la misma característica que tenía Europa cuando empezó, porque Europa tenía economías muy complementarias. Centroamérica mucho menos. Pero aún así, la única dimensión que puede favorecer un desarrollo económico sostenido es la dimensión regional de Centroamérica. ¿Cree usted que cuando se estaba logrando la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, Francia, Alemania, se miraban como los países fuertes de la comunidad, y no así Irlanda, España, Grecia y Portugal eran los países más débiles? ¿Usted se animaría a decir que la comparación con Centroamérica es que Costa Rica y Panamá se pueden sentir como se sentían en aquel momento Francia y Alemania? Yo creo, bueno, en nuestro caso, la experiencia de 50 años de integración demostró, y se demostró otra vez con la integración de los países del bloque excomunista, que venían con un nivel de vida infinitamente inferior al de los otros y, sin embargo, se vieron bien representados sus intereses en el contexto europeo. ¿Y qué tan es que nosotros creamos mecanismos de transferencia de recursos muy importantes a nivel regional. Con lo cual, España, Portugal, Irlanda, Grecia, algunas regiones de Italia y, desde luego, ahora los países del este han recibido muchísimo del mercado. El deal era este. Los países más poderosos económicamente amplían su mercado, pero los otros reciben fondos para poder prepararse. Y es que ese es el punto. Cuando uno ve los números de Francia y Alemania, que podrían ser la comparación con Panamá y Costa Rica en Centroamérica,
y uno ve el crecimiento en inversión que tuvieron, cómo el consumo de sus productos aumentó, hubo mucho más dinámica económica. Realmente la economía creció en esos países Sí, también. claro. O Y sea, en al los final otros. el saldo fue extraordinariamente positivo. En los otros también. Es que el secreto del éxito europeo y el problema que tenemos ahora, el desafío que tenemos ahora, es que durante 60 años crecimos juntos, a niveles diferentes, pero todos crecimos. Y ahora, por el tema demográfico y por el tema de la globalización, que se ha complicado mucho, Claro. hay algunos países que ven sus economías un poquito menos en auge Claro, así que es. podía haber sido Y el tema antes. migratorio, ¿no? Que El tema también es un migratorio es fenómeno un en tema que Europa. preocupa mucho, quizás incluso por encima de la realidad, pero es un tema que Ya, adquiere mucha fuerza ya. comunicativa, ¿no? Embajador Entonces, Gato, además de las buenas intenciones y los apoyos que da la Comunidad Europea a Centroamérica, ¿qué programas concretos se podrían definir en el momento en que los presidentes democráticos de Centroamérica dijeran vamos a la integración económica, se levantan las fronteras y se declaran las 4 libertades que en su momento sí, se hizo en Europa, que es pues, libre movilidad de sí. personas, mercancías, servicios y capitales? Sí, esos son efectivamente los cimientos de la integración europea. En Centroamérica, de momento, se ha llegado a liberar el comercio esencialmente de bienes, algo de servicios, movimiento de capitales más o menos, personas no tanto. Yo creo que primero es el acuerdo político. La integración centroamericana recibe un momento de fuerza cuando termina la guerra civil, las confrontaciones armadas y hay un pacto que permite la vuelta a la democracia. Ese es un momento de avance. Correcto. Pero ahora estamos otra vez un poco en retroceso porque ahora se debería avanzar un poco más en lo que es realmente liberalizar la economía, el comercio, para el bien de los ciudadanos, para el bien del crecimiento. Entonces yo creo que lo importante es, primero, de expresar una voluntad política que realmente Centroamérica es la perspectiva de los países centroamericanos. Ahora mismo no se nota siempre eso. Pero cada uno piensa más bien en su país, lo cual es normal. En Europa también, cada uno piensa en su país, pero sabemos que ¿Cuál cree Europa usted, es... cuál fue el argumento, cuál fue la emoción, cuál fue el sentido de responsabilidad que privó en los líderes europeos, especialmente en los de los países que se sentían más afectados por la integración económica en Europa? ¿Cuáles fueron al esas momento sensaciones? del inicio del proceso? Sí. No, al momento del inicio del proceso es irrepetible en la historia porque es el posguerra mundial, con lo cual había una generación de líderes que tenía muy claro que había que cambiar completamente el sentido de nuestra historia. Ya. Sustituir el enfrentamiento, que fue muy fuerte entre Francia, Alemania, Gran Bretaña, sustituir al enfrentamiento la cooperación. En eso fue muy exitoso. Ahora, 60 años más tarde, estamos un poco más en dificultad porque si la dimensión europea es obvio que es la dimensión nuestra geopolíticamente somos europeos. Sí. La misma Gran Bretaña no es que deje de ser europea porque deje la Unión Europea. Convivimos en ese espacio económico europeo, no podemos vivir sin él, pero al mismo tiempo el escenario mundial ha cambiado tanto que los factores de crecimiento ya no es Europa, Estados Unidos, no son los dos actores que determinan la economía mundial y ahora hay otros actores que la determinan más. Así es. Entonces ahí la dificultad que tenemos ahora mismo es convencer nuestras poblaciones a seguir el proceso en un momento en el cual... Claro. Le explico una cosa. Ahora mismo, si usted ve los datos de crecimiento económico de los países europeos son bajos. Sí. Estamos hablando de movemos por el orden del 1 o 2%. No es gran cosa. Nadie recuerda nunca que al ser sociedades con una estructura demográfica de personas muy mayores, está claro que la tasa de crecimiento económico es estructuralmente relativamente baja. Sí. O sea, nosotros no volveremos al 4% de crecimiento casi nunca. No. Muy difícil imaginarlo, muy difícil imaginarlo. Entonces, en ese sentido, tenemos necesidad de ligarnos al resto del mundo, por eso somos defensores del multilateralismo. Y por esa razón, en la nueva Comisión Europea que ha lanzado su programa ahora, ha escogido 3 temas como prioritarios. Uno es el tema de la prioridad a la adaptación al cambio climático, que parece que pierde importancia en el resto del mundo, o quizás la cobra, pero también cobra muchos enemigos que lo niegan. Es un tema donde, si lo pensamos bien, si lo organizamos bien, podemos reorganizar completamente nuestro sistema económico alrededor de eso y crear un nuevo vector de crecimiento, que nuestro vector de crecimiento en Europa no puede ser satisfacer a la clase media en sus productos básicos porque ya está satisfecho. Necesitamos una nueva frontera. Otros temas son la defensa del sistema multilateral, que está bajo ataque. Hay cada vez más enemigos del multilateralismo. Y por otro lado, también
la defensa de determinados valores Claro. que las redes, la desinformación, toda una serie de mal uso del gran potencial tecnológico en el cual estamos inmersos está poniendo en duda unos valores fundamentales de nuestra sociedad. Sí. Estas son las tres grandes prioridades de Europa. Ahora, cuando yo me digo eso, usted puede pensar como ciudadano europeo que está con un mal trabajo, malas condiciones de vida, a mí qué me importa del cambio climático, qué me importa del multilateralismo y qué me importa de la desinformación. Yo lo que quiero es un trabajo. Entonces, es posible que estas batallas sean vistas como no ganadoras en el corto plazo. Claro. Pero nosotros estamos convencidos como europeos que el mundo, pasado este momento de vuelta un poco de los nacionalismos, tendrá que volver a hacer las cuentas con ese tipo de temas. Y para eso tiene que evolucionar la política, que lleguen líderes que tengan esta visión, claridad con para visión. que puedan ir transformando y superando estos ciclos y estas etapas que sin duda alguna son complejas. Regresando a Centroamérica, embajador, ¿qué plazo diría usted que es razonable para pensar en que los presidentes se puedan poner de acuerdo en declarar la Unión Económica Centroamericana? Es difícil hablar de plazos, pero yo creo que ya de por sí eliminar barreras técnicas, crear espacios para facilitar la inversión. Pero debe ser un proceso. Eso puede ser progresivo, pero o con puede ser cierta inmediato. Ambición. Puede hacer de forma ambiciosa. Sobre todo cuando hay países que son tan similares, donde hay un número suficiente de elementos homologados. ¿Por qué no pensar en que los presidentes se reúnan dentro de un mes o 2 meses y digan ese día, se declaran las fronteras abiertas, somos una unidad económica? Sí, yo no sé si la frontera abierta está bien. Nosotros tardamos un poquito más en tener fronteras abiertas, pero sí las tenemos y tenemos un tratado que nos permite la libre movilidad y nos costó más o menos a nosotros unos 20 años, pero no quiero decir que sea tan necesario. En el caso de Centroamérica también hay unas ventajas, porque, por ejemplo, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos ya se pueden mover con cierta facilidad entre sus países, no sería un tabú. Entonces, yo creo que es posible ser ambicioso, es necesario ser ambicioso. El caso de Nicaragua, embajador, ¿cómo ve usted ese fenómeno? Es un país ahora que mismo básicamente Nicaragua es un una poco problema en el sentido de que ellos están en otra vertiente, están en otra dinámica. Entonces ahí sí puede ser una necesidad. Esperaríamos una apertura democrática. Yo creo que será necesario algunos cambios políticos también, pero yo también creo que los 3 países del norte quizás puedan, y de hecho lo están haciendo, pero se podría hacer con mucha más decisión esa apertura, porque en realidad uno piensa, lo hemos dicho, que las economías son parecidas, pero al mismo tiempo hay complementariedades. El Salvador necesita de Guatemala, en Guatemala necesita de El Salvador para otras cosas, y así. Y así Honduras y también Costa Rica. Y además tenemos el rol de Panamá. Cuando nosotros empezamos a negociar el acuerdo de asociación con Panamá y Centroamérica, fíjese que al comienzo se llamaba con Centroamérica y Panamá. Y porque Panamá no se consideraba parte de Centroamérica. Y Panamá lo que quería concluir era un acuerdo de libre comercio con Europa. Sola, sin nosotros. Y nosotros le dijimos, no, mira, lo que tenéis que hacer es, nosotros nos interesa negociar con Panamá siempre y cuando os integréis en las estructuras económicas centroamericanas. O sea que es una dimensión que ahí está, que se podría... En el caso de Europa, nosotros lo que vimos es que empezamos por el comercio, pero después nos dimos cuenta que para completar, para mejorar la dimensión, había que ampliar mucho más la cooperación a ámbitos mucho más amplios como político, universitario, por ejemplo. El espacio universitario que creamos en Europa. Pero esos sí son los procesos en los que habrá que ir trabajando posteriormente. Lo importante ahora en Centroamérica es dar el paso y resolver el problema económico. Embajador, hemos llegado al final. Esperamos de verdad que la comunidad europea pueda acompañarnos a los centroamericanos en este proceso. La experiencia que ustedes acumularon en todos esos años de lucha por alcanzar la Comunidad Económica Europea es una experiencia valiosísima que nos puede servir mucho en los próximos tiempos. Esperamos que el 2020 sea el año de Centroamérica y que estemos muy cerca de la Unión Europea para que juntos podamos no solo celebrarlo, sino aprovecharla. Claro que sí. Pues muchas gracias, embajador. Gracias a ustedes también. Esto es Razón de Estado.